quería compartir la importancia de Jesús resucitado. A mí me parece que es importante que lo recordemos y que entendamos o por lo menos volvamos a recordar lo que es la importancia de la resurrección de Jesús, ¿no? Porque precisamente hoy estamos recordando ese episodio glorioso, ¿no? En el que el poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ¿no? La tradición histórica ubica la resurrección de Jesús un domingo, probablemente durante la noche, antes del amanecer. Dice la palabra que antes que hubiese salido el sol, venían pues las primeras mujeres a ver la tumba, ¿no? Después del día de reposo, que fue el sábado, ¿no? Y la ubica a la resurrección el primer día de la semana, que para nosotros sería un día como hoy, el domingo, ¿no? Y la idea es recordar las implicaciones y el poder de la resurrección. Y hoy básicamente vamos a leer mucho Biblia. Entonces, eh, es un poco lo que traía yo esta mañana. Lo primero que me gustaría que leyésemos está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Así que todos vamos a ir con nuestras Biblias, por favor, al Evangelio de Lucas y vamos a recordar este pasaje, este episodio de la resurrección. Lucas capítulo 24, a partir del versículo 1, vamos a leerla hasta el versículo 12. Lucas 24, a partir del versículo 1. Amén. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas, las mujeres que habían venido perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La primera cosa que yo creo que es importante, probablemente, seguramente el Señor pondrá en nuestro corazón otras, pero las que ponía Dios en mi corazón es que la primera cosa que es importante acerca de la resurrección de Jesús es porque la resurrección de Jesús es una profecía o son profecías cumplidas de la palabra del Señor. El salmista David en el Salmo 16 profetizó que la muerte no podría contener al Mesías prometido. Si nosotros nos vamos un poquito después en este pasaje que acabamos de leer, allí en Jerusalén, cuando Pedro, después del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se levanta y empieza a predicar a esa multitud que está allí. Parte de la predicación, nosotros la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 32. Y quisiera también leerlos, porque hoy vamos a leer Biblia, como comentábamos antes. Dice, Hechos 2, 22 al 32, 10 versículos. Dice, esto fue parte del sermón de Pedro. Varones israelitas, imagínense ahí a Pedro ahí predicando delante de tanta gente, ¿no? Y las personas expectantes acerca de lo que iba a decir. Esta persona que tuvo cierta relevancia dentro del grupo allí
de los discípulos y de los apóstoles, ¿no? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces Pedro nombra o menciona la profecía de David, donde dice, porque David, versículo 25, dice de él, recordamos, Pedro estaba predicando ahí delante de la gente. ¿Y qué es lo que decía David de él? Veía al Señor siempre delante de mí. Esto es el Salmo de David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y sigue diciendo Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pedro? Todos nosotros sabemos que nuestro patriarca David, el rey, que todos conocemos por las escrituras y por las historias y por nuestros libros históricos, murió y fue sepultado. Y su sepulcro todavía está con nosotros. Podemos ir ahí al cementerio y ver los huesos de David hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, dice el versículo 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué está diciendo Pedro? Sí, David dijo esto. David dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción, pero lo que está diciendo Pedro es, ojo, que David no estaba hablando de él. Pareciera que estuviese hablando de él, pero él, David, siendo profeta, lo que está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es profetizando acerca de Jesús, de la resurrección de Jesús, porque todos nosotros sabemos que David se murió y ahí se pudrieron sus huesos, allí están, ¿no? Pero él estaba hablando, siendo profeta de Jesús, porque él sabía que Jesús iba a venir de su linaje y él estaba profetizando acerca de Jesús. Y no solamente lo dice Pedro, sino que el apóstol Pablo corrobora esto mismo en Hechos capítulo 13, un poquito más adelante, unos 12 o 11 o 12 versículos, capítulos más adelante. Hechos capítulo 13, versículos 35 al 37, está Pablo también predicando y está Pablo hablando, y en el versículo 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahí entendemos que el apóstol Pablo y que Pedro y que el mismo David, cuando está hablando de la corrupción, está propiamente refiriéndose al cuerpo humano que se corrompe, que se pudre, que se daña cuando muere. Y precisamente está diciendo, pues a David le pasó eso. David durmió, fue reunido con su padre y vio corrupción. Su cuerpo se descompuso allí en la tierra. Pero versículo 37, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y Jesús ya se lo había
adelantado a sus discípulos cuando estaba en vida. Recordemos que estamos hablando acerca de la importancia de la resurrección, y es importante en el primer punto porque la resurrección es un hecho profetizado en la palabra del Señor, y el mismo Jesús lo dijo en el primer versículo. En el primer capítulo, en el primer pasaje que estuvimos leyendo, vimos como el ángel les dice a las mujeres que estaban ahí, acuérdense que Jesús había dicho esto, que tenía que ir, que tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día. Eso ya estaba dicho por Jesús. Ya Jesús se lo había comentado en muchas ocasiones a sus mismos discípulos. De hecho, la semana pasada, para los que se acuerdan, estuvimos hablando acerca del corazón, y parte de lo que estaba comentando venía relacionado con el episodio de Pedro, en el que Pedro en primer lugar dice: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, unos minutos más tarde, cuando Jesús le dice precisamente: hey, miren, que es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo sea torturado, que pase por esto, que pase por aquello, que muera y que resucite el tercer día. ¿Qué dice Pedro? Pedro se lleva las manos a la cabeza y dice: no, Señor, que ninguna de estas cosas acontezca, ¿no? Y el Señor le dice: quítate de mí, Satanás, porque no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ojo con tu corazón, ojo, que el propósito de Dios va mucho más allá de lo que tú estás viendo, ¿no? Y allí precisamente el Señor Jesús les vuelve a decir esta profecía, ¿no? Que eso ya sabía que iban a ocurrir. Y no solamente, esto es bonito, porque no solamente lo sabían los discípulos, sino que lo sabían más personas. Si nosotros nos vamos mucho más adelante en los evangelios y leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, Mateo, el evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos del 62 al 64, vamos a ver algo curioso. Vamos a ver que después que Jesús muere, están allí hablando los principales sacerdotes, ¿no? Los fariseos, ahí están hablando con Pilato. Y le dicen lo siguiente en el 62: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. O sea que estas personas sabían y conocían acerca de la resurrección de Jesús, porque Jesús ya lo había dicho, ellos lo habían escuchado, y es por eso que dijeron: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. La resurrección, estimados hermanos, es importante para los creyentes porque se trata de una profecía cumplida que ratifica una vez más la veracidad de la palabra del Señor. Pero para nosotros también significa la derrota definitiva de la muerte. Y es importante porque la resurrección significa la derrota definitiva de la muerte. Jesús muere como un hombre sujeto a las leyes naturales, ¿no? Su cuerpo humano no pudo soportar la pérdida de sangre, la tortura, la agonía de la cruz y de la tortura y los latigazos previos. Y la muerte le sobrevino por estar sujeto en su parte humana a las leyes naturales, ¿no? A la fisiología y a la biología. Eso yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Os comentaba al principio que esta semana me comenzó un dolor muy fuerte en la pierna derecha, ¿no? Y, y, y yo estaba esperando este fin de semana largo, así como agua de mayo, como quien dice, para descansar y decir: wow, qué bueno, un fin de semana de 4 días para descansar. Y tenía un montón de cosas que hacer que quería también poner al día. Y el viernes no me pude levantar. Fue terrible, ¿no? Y porque no aguantaba el dolor, ¿no? Me pasé esa noche sin dormir. No dormí porque de la única manera que podía tener la pierna era una posición sin dolor, era una posición muy incómoda ahí en el sofá, y dormí muy mal, ¿no? Bueno, ya el sábado, ayer ya estaba mejor, pero el analgésico me hizo daño en el estómago y ahora aquí estoy. No sé, espero que no se oiga, pero suena aquí una cosa impresionante.
Espero que no salga en la grabación. Y ahora, pues incluso lo que me molesta el estómago más que la pierna, ¿no? Pero todo esto, porque yo también, como todos nosotros, estoy sujeto a las leyes naturales y a las leyes biológicas que hacen que bajo determinadas circunstancias mi cuerpo sufra y se deteriore, ¿no? Y yo sé que lo que voy a decir a continuación es un concepto más filosófico que bíblico, y más personal y filosófico que cualquier otra cosa, ¿no? Pero a mí se me ocurre pensar, y es una manera de yo verlo, que la muerte es algo así como, es la suma de todo lo que vivimos nosotros desde que somos engendrados, ¿no? Eh, suman los años, suma la genética que llevamos allí, suma la relación que tenemos con el ambiente, lo que hacemos, suma lo que comemos, ¿no? Suma, todo eso suma, y el resultado de esa suma, el resultado de esa ecuación es la muerte. Yo lo veo así, de esa manera, ¿no? Igual es un poquito dramático, pero es la realidad y yo lo veo así, ¿no? Como una ecuación. Y una ecuación es precisamente una igualdad. Ecuación significa literalmente igualación, porque lo que está en una ecuación 2 más 2 igual 4, lo que está del lado izquierdo igual es lo mismo que lo que está del lado derecho. En realidad eso significa ecuación. De hecho, una vez, esto no lo hagáis nunca en casa, niños, por favor. Una vez en el instituto no sabía yo era así medio payasito y medio rebelde, no sabía una ecuación de estas que ponen, que no me acuerdo ni siquiera qué era, de estas cosas súper largas que ponen un montón de paréntesis dentro de otros y la X adentro y la raya de abajo y el denominador y tal, igual resuelva esto. Yo no me lo sabía. Y yo me acuerdo que yo copié lo mismo de un lado y lo copié igual y lo copié desde el otro lado porque no me lo sabía. Cuando el profesor me preguntó qué era lo que había hecho, le dije, aquí está la ecuación, no me puede poner malo porque esto lo que está aquí es igual a lo que está aquí. Es correcto, ¿no? Pero claro, como el profesor tiene no solamente tiene la razón, sino que tiene la autoridad, pues me dijo, no, había que resolverlo, ¿no? Resolver la X y tal, y ver cuánto vale esto. Pero es que en realidad una ecuación es eso, lo que está del lado izquierdo es lo que está del lado derecho. Y yo lo veo así, de esa manera, como en una ecuación, ¿no? Lo que está a la izquierda es lo mismo que está al lado derecho. De hecho, el signo igual significa eso, es una cosa, es igual a la otra, ¿no? Así que nosotros nacemos y nos encontramos de alguna manera del lado izquierdo de la ecuación. Y en el lado derecho, después del igual, pues está la muerte. Y toda nuestra vida va sumando y va llegando a eso que es la muerte, ¿no? Yo sé que sí suena un poco feo, ¿no? Pero es que es la realidad. Y todo eso es producto de una sola cosa, de la desobediencia. En Génesis capítulo 2, versículo 17, todos conocemos el versículo donde el Señor le dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto es palabra de Dios, ¿no? En otras palabras, y adecuando un poco este pasaje a mi ilustración medio filosófica y medio matemática, el día que desobedezcáis, dice el Señor, es el día de tu vida, va a aparecer un signo igual y va a ser muerte a tu derecha de tu vida. Y va a llegar un momento en que la suma de todo lo que tú hagas, de todo lo que tú comas, de todo lo que tú veas, de todo lo que tú aprendas, al final va a ser la muerte, porque es irremediable. Y la desobediencia ocurrió. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y en el original griego, la palabra paga es la palabra que se usa para definir el sueldo, ¿no? Lo que se gana cuando uno hace un trabajo, ¿no? El sueldo, el salario, lo que se percibe por el trabajo. Trabajamos toda nuestra vida y al final, nuestro sueldo final, nuestro finiquito, es la muerte, es lo que dice la palabra, la paga del pecado. Pero
La resurrección de Jesús, queridos hermanos, significa la derrota precisamente de la muerte. Todos estos elementos naturales y biológicos que nos llevan a la muerte, aunque no desaparecen biológicamente hablando, porque nuestra muerte física va a ocurrir un día, todo esto deja de ser definitivo por el milagro de la resurrección. Y es por la resurrección de Jesús que podemos decir, como en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Versículo 56, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Versículo 7, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús para nosotros los creyentes? Porque la resurrección significa la derrota definitiva de la muerte, queridos hermanos. Y eso es algo maravilloso que nosotros podemos disfrutar. Es una bendición que un día no vamos a estar atados a este cuerpo que se deteriora, a la muerte. O sea, la muerte ya no será el punto y final. La resurrección de Jesús ha acabado con eso. Y la resurrección también es importante para nosotros como creyentes, porque la resurrección de Jesús nos ha dado vida. Dice el poder de la resurrección es tan grande, hermanos, que nosotros no somos capaces de llegarlo a entender. Los evangelios dicen que cuando Jesús se levantó de los muertos, muchos sepulcros fueron abiertos. O sea, Jesús resucita y por otro lado, muchos sepulcros aledaños fueron abiertos. Y dice la palabra que se levantaron personas que habían muerto y aparecieron a sus seres queridos. Yo no sé si seguramente lo has visto. Hace meses ocurrió una explosión ahí en el Líbano, en Beirut. Había una cosa, un almacén de químicos, de nitratos o nitritos, una cosa así rara que estaba allí puesta y pues se incendió por una cosa de fuegos artificiales y explotó. No sé si habéis visto las imágenes de cómo la onda expansiva iba hacia toda velocidad y arrasaba todo lo que pasaba a su paso. Era una cosa impresionante, ¿no? Para mí, esa noche o esa tarde tuvo que haber ocurrido algo parecido, ¿no? En lugar de traer muerte y destrucción, trajo vida. O sea, fue como una explosión que mandó Jesús de poder, que resucita a Jesús, y una onda expansiva que fue tan poderosa y tan grande que incluso levantó a personas que estaban por ahí. Es que yo me imagino todo ese montón de personas allí apareciendo y tocando la puerta de noche, ahí en casa, que tengo hambre, ábreme. Y todo ese revuelo de todas estas personas que se levantaron, que de verdad la Biblia no habla mucho de eso, pero tuvo que haber sido algo impresionante esa noche del domingo, ¿no? Y yo me imagino también las autoridades religiosas intentando diseminar ese rumor que habíamos leído antes, ¿no? Que, bueno, vamos a decir que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo de Jesús, ¿no? Pero por otro lado, intentando sembrar esa cizaña, y por otro lado, todos los rumores le estaban llegando de, mira, que el tío de tal se levantó y que el papá de tal se levantó y la hija de tal llegó que se había muerta y volvió y resucitó. Y me imagino que por un lado creyendo que podían disimular lo de Jesús, y por otro lado el poder de la resurrección, intentando callarles la boca de todas estas personas que habían resucitado de sus tumbas, ¿no? Y ese es el poder que resucitó a Jesús. Y dice la palabra que ese mismo poder nos ha dado vida juntamente con él. Con esto quiero terminar, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice, pero Dios, Efesios 2, capítulos 4 al 6. Voy a leer la Reina Valera otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando todos nosotros muertos en pecado, nos dio vida
juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con él, aleluya, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La resurrección de Jesús, no solamente dice la palabra que Él es el primero entre muchos, porque un día todos vamos a resucitar a un cuerpo glorificado, pero aquí la palabra le está dando un significado espiritual, que el poder de la resurrección de Jesús nos ha hecho resucitar a todos nosotros que aún no hemos muerto, pero que estábamos muertos en nuestros pecados. Nos has hecho resucitar a una nueva vida. Y de ahí, queridos hermanos, el poder y la importancia de la resurrección, que nosotros podamos tener en nuestro corazón en este día y todos los días y traer agradecimiento a nuestro corazón de de eso tan precioso que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros. Y eso que el Padre, con todo el poder del mundo, haya levantado a Jesús de los muertos. Y esa onda expansiva de poder y de gloria nos ha también golpeado a nosotros para vida y nos ha resucitado juntamente con Jesús y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, según dice su palabra. Amén. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra.